Entonces, para no extendernos más, a continuación voy a presentarles a Elizabeth Castro, que es una psicóloga de la institución. Ella viene trabajando con nosotros hace ya varios tiempo, acompañando principalmente los procesos de las niñas de patología dual, pero obviamente pues nosotros trabajamos en conjunto. El tema de hoy es crisis y primeros auxilios psicológicos. Vamos a hacer pues la presentación y al final, como siempre, abrimos un espacio pequeño de preguntas para poder pues como resolver sus inquietudes. Compañera, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gracias por la invitación. Estaba, digamos, como a la espera de poder compartir tanto con las familias de la institución como también con otras personas, colaboradores, compañeros de trabajo, un tema muy importante que creo que nos va a sumar y a servir a todos. Ese es como el objetivo y el propósito. Sandra, ¿ahí me escuchan bien? Sí, se está escuchando bien. Bueno. Bueno, entonces les cuento, familias. Mi nombre es Elizabeth Castro, soy psicóloga, soy especialista en salud mental de la niñez y la adolescencia de la Universidad CES y soy psicóloga de la Universidad de Antioquia. Estoy en Servir ya hace unos meses significativos acompañando los pacientes que están en patología dual, que es el programa que tenemos para atención de tanto de hombres como de mujeres y que tienen problemáticas relacionadas con consumo de sustancias, adicciones de salud mental. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estás intentando compartir la pantalla. Ya tenemos activada la opción para que lo puedas hacer como participante. Mientras tanto, les voy contando a todos los que están conectados que ya casi regresa el doctor de su viaje. Estará acompañándonos a final, pues está en Colombia a finales del mes de junio. Esperamos pues con muchas ansias y para él ha sido también muy importante poder regresar a acompañarnos. Entonces, próximamente estará participando de nuevo, los encuentros virtuales, de las reuniones que tenemos en la institución. Nos alegra mucho tenerlo. Por fortuna en esa institución, nosotros decimos que es rico que el jefe regrese. En otros sitios no es así, nosotros por fortuna sí. Entonces, próximamente nos estaremos viendo. Bueno, ahí ven entonces pantalla, ya logran visualizar bien. Sí. Sí. Bueno, familias, entonces les comparto por acá la presentación. Hoy vamos a ver un poco sobre un tema que con seguridad nos atraviesa a todos en algún momento de la vida. Y bueno, lo que voy a traerles hoy es tema relacionado con atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Vamos entonces como a tratar de trabajar un poco respecto al reconocimiento de una crisis y también frente a la parte de lograr entender un poco cuáles son esas crisis que requieren de pronto como una atención o una ayuda un poco más significativa y cuáles de pronto podríamos ver como más normales en el proceso de desarrollo que tenemos. Pero también va a haber un elemento muy importante que tiene que ver con que nosotros desde los diferentes puntos de vista, sea que pasemos por una crisis o sea que alguien cercano a nosotros pase por una crisis, qué herramientas podemos tener para poder lograr apoyar o acompañar
a esa persona que es cercana y que no siempre tiene que ser acompañado por un profesional de acuerdo a la crisis o al estado emocional que esté transitando. Mirar por acá. Bueno, entonces, antes como de iniciar con esta parte de qué son esta atención inicial o esta primera atención en primeros auxilios psicológicos, quisiera de pronto que viéramos, se están pasando las imágenes. Sandra, ¿me ayudas por favor para verificar? No, en La este siguiente momento. imagen. Bueno, sí, Okay. aquí se pasó, dice que es Sí una se le crisis. están saltando, qué pena. Bueno, vamos aquí. Bueno, creo que ya. No. Bueno, Ahí entonces se vamos a despertó. iniciar entendiendo qué es eso de una crisis. Las crisis, digamos que es entenderlas primero como un suceso que es inesperado, que no es programado, que no lo tenemos como anticipado, que no es controlable y que es infrecuente. Normalmente cuando se produce una crisis nos genera de alguna manera un impacto a nivel emocional, que más adelante vamos a ver cómo identificar esa crisis como en varios niveles, emocional, cognitivo y también reacciones fisiológicas. Muchas veces las crisis nos llevan a diferentes tipos de pérdidas, ¿sí? Entonces podemos presentar un estado de inestabilidad emocional porque pasemos por un suceso en el que tengamos una pérdida afectiva o económica. Afectiva puede ser la muerte de alguien, de un ser significativo o importante, puede ser también la pérdida de una mascota para muchas personas, le genera una sensación, digamos, de crisis o desorganización, puede ser una ruptura en una relación de pareja, o puede ser una pérdida de impacto económico o material, ¿cierto? Entonces, una pérdida de empleo, una crisis económica importante, todo este tipo de elementos que nos generan de alguna manera como un vacío, nos van a generar en la vida, en el transcurso, digamos, como de acuerdo también a la etapa que estamos viviendo, vamos a vivenciar el tipo de crisis. Las crisis normalmente nos generan una sensación, digamos, como de una pérdida de bienestar o tranquilidad previa y una sensación de una pérdida de control. De alguna manera esto nos confronta un poco como con una inestabilidad o un desequilibrio por el impacto emocional que para nosotros represente esta pérdida. Hay también un colapso de los recursos cognitivos o emocionales como resultado de un desastre físico o psicológico. Podemos imaginarnos de pronto, hablando un poco de algunos desastres que han venido pasando como en los últimos años, o de algunas crisis que son un poquito más masivas, que tienen que ver a veces con el cambio climático. Entonces vemos como una inundación o un terremoto pues puede impactar a nivel emocional y a nivel también de pérdida económica o física a una población, a varias personas. Entonces las crisis podemos entenderlas como una circunstancia que tiene, digamos, como diferentes características que luego las vamos como a mencionar, porque el objetivo es que hoy digamos como que conectemos un poco con lo humano. Y es que la sensación de crisis, de inestabilidad emocional, no solamente la viven nuestros pacientes o quien esté, digamos, como pasando por un tratamiento psicológico psiquiátrico, sino que es una experiencia que vivimos todos los seres humanos, pero que el impacto va a depender de los recursos tanto emocionales como cognitivos y también de una red, digamos, de apoyo con la que contemos. Es entonces como un suceso de alguna manera que genera una necesidad de responder de diferentes, digamos como diferentes maneras a las que previamente nosotros veníamos de pronto vinculándonos o respondiendo, porque una crisis también nos exige unos recursos distintos.
de acuerdo pues como a la situación que estemos vivenciando. Las características entonces de una crisis, como para entender qué es eso, y diferenciarla de una situación que de pronto nos genere tristeza, es que una crisis normalmente tiende a ser repentina. Es decir, que una crisis aparece de golpe, ¿cierto? Que es sorpresiva, que no la esperábamos, tiende a ser inesperada, es decir, que normalmente nosotros no podemos como anticiparnos a eso que va a pasar. Tiende a ser urgente porque requiere de alguna manera como de una reacción o una respuesta inmediata. Y tiende a amenazar ese bienestar físico o psicológico. También tiene otra característica que tiende a ser cotidiana o masiva. Entonces, cotidiana, digamos que de alguna manera tiene que ver con situaciones que en el diario vivir podemos presentar. Para alguien, por ejemplo, una crisis puede ser en una relación con alguien, tener una discusión, y dentro de esa discusión, que puede ser de alguna manera normal, o alguna diferencia que tenga con alguien con quien convive, esto genere un conflicto que lleve a que la persona no responda de una buena manera, que reactivo, que no logre de alguna manera como el control emocional, y esto nos desborde entonces en una crisis que podría llamarse cotidiana y que yo la estoy viviendo a nivel individual, es decir, el entorno o el grupo de personas en el que yo en el momento esté o haga parte, no se va a ver envuelto en la crisis, ¿sí? Entonces, la crisis cotidiana tiene ese elemento diferenciador, y es que es individual, que de alguna manera la estoy transitando solo yo. La crisis masiva tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita, y es cuando hay, por ejemplo, una catástrofe, cuando hay de alguna manera no sé, un incendio que afecta a diferentes personas, algo que todos vivimos, y fue la parte de la pandemia, ¿cierto? La pandemia fue una crisis masiva porque afectó a todo un colectivo, y generó diferentes alteraciones también a nivel emocional y mental. Y otro de los elementos importantes es que una crisis casi siempre la escuchamos como algo muy grave y como algo que hace parte de pocas personas, como lo decíamos ahora, a todos en algún momento de la vida nos toca vivenciarla. Y la crisis puede ser vista de dos maneras. Puede ser vista como una oportunidad para generar cambios importantes. De alguna manera, como a nivel mental y a nivel emocional, las crisis nos permiten potencializar recursos que de pronto no sabíamos que teníamos, nos permite hacer cambios que sin la crisis quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer ciertos cambios, como a nivel personal. Nos puede ayudar a mejorar la forma de conectarnos, digamos, como con las situaciones difíciles, pero también pues la crisis, y esta es como la que más tenemos a nivel mental, es que cuando nos hablan de que alguien está pasando por una crisis emocional o una crisis económica, nos imaginamos una sensación de peligro, ¿cierto? Entonces, la crisis a nivel cognitivo nos representa un peligro, sea real o sea imaginario. Es decir, hay personas que a nivel emocional ven una situación de enfrentamiento a algo nuevo como si eso fuera lo peor que le hubiera pasado en la vida, y no se encuentra con los recursos o con las estrategias para enfrentar de la mejor manera esa situación. Y lo puede ver como algo tan amenazante que la persona puede responder, digamos, como de tres maneras. O puede haber un shock, pues quedarse en shock y no saber qué hacer. Puede reaccionar de una forma agresiva, o puede reaccionar en una forma de amenaza, ¿sí? Como si estuviera en un peligro de alguna manera inminente, como contra su vida. Y esto lo podemos asociar también, como por ejemplo cuando hay algo real. Ahí les estaba hablando como de la sensación emocional de alguien, que puede que esa situación que esté enfrentando pues de alguna manera no esté comprometiendo su vida, es decir, no le vaya a generar un peligro en la existencia, un peligro de muerte, pero la persona a nivel mental lo leía así. Esto, por ejemplo, pasa en muchas personas que presentan sintomatología de ansiedad, que una situación de exposición a un grupo social, una situación nueva, la puede leer como una amenaza muy grave y no logra responder adecuadamente a la situación.
Y hay peligros reales, ¿cierto? Pues la pandemia fue un peligro real. Hubo muchísimas reacciones, pues algunos de temor, de miedo. Hubo personas que por el contrario transgredían ciertas normas o límites. Entonces digamos que la respuesta, pues la manera de responder va a ser como muy subjetiva o muy individual, como les decía ahora, de acuerdo a los recursos que cada uno tenga como para responder. La crisis entonces es una situación que nosotros desde la parte de salud mental o de psicología la trabajamos más como desde la oportunidad, entendiendo que para muchas personas puede ser un peligro, pero trabajando también en la parte como de que humanamente podamos conectarnos también con las situaciones de crisis, porque a veces cuando sentimos situación de crisis, muchas personas entran en un riesgo en su salud mental, porque cuando están en crisis, a veces tenemos muchas presiones sociales y escuchamos frases como, pues tú eres capaz, tú no te puedes dejar derrumbar, el que llora o el que está mal es muy débil. De alguna manera hay como ciertos prejuicios y ciertos señalamientos. Y hay personas que en esa crisis, por de alguna manera evitarla, por no sentirse débil o vulnerable, eh, buscan situaciones de riesgo o situaciones de mayor peligro, que no me va a permitir afrontar de una forma adecuada la crisis, sino que por el contrario me la puede agravar. Ejemplo, una persona que pasa por una separación y que en vez de conectarse o reconectarse con sus emociones, una forma de evadirlas o de evitarlas o de no sentirse tan mal es tomar licor, consumir marihuana o consumir otro tipo de sustancias psicoactivas o incluso automedicarse, ¿cierto? Porque también pues esto se ha evaluado y se ha diagnosticado muchísimo la automedicación. Entonces esto lo que hace es de alguna manera congelar la crisis, que no la vivamos, que no la trascendamos, y esto es un riesgo porque nos puede llevar a desencadenar un trastorno mental, como por ejemplo luego una depresión, ¿sí? Un trastorno de ansiedad, un duelo no elaborado. Hay personas que se quedan toda la vida en un duelo como en los primeros meses de una pérdida emocional, pues de pareja o por muerte o económica. A veces no se logra superar la crisis porque la persona no logró ni reconectarse ni trabajar de alguna manera como en esta situación de peligro, sino que de alguna manera se anestesió, como para darles un ejemplo. Entonces, si se anestesia, no se resuelve. Las fases entonces que vivimos en un estado de crisis tienen que ver inicialmente con un evento precipitante, es decir, como el desencadenante, como bueno, ¿cuál fue esa situación que generó en mí una inestabilidad? ¿Cuál es esa situación que se percibe como amenaza y que provoca una respuesta de estrés o de tristeza o de soledad? Posteriormente hay una respuesta desorganizada que tiene que ver, digamos, en cómo nosotros transitamos esa tristeza, en cómo manejamos esa situación de angustia, esa aflicción que causa desorden, que a veces decimos, ve, estoy como más ansioso, más anticipado, o siento que estoy irritable, que estoy muy intolerante. Es decir, empezamos a tener cierto, o estoy comiendo más de lo normal, o no estoy comiendo. Digamos que empezamos a tener ciertos comportamientos que para nosotros no son habituales, es decir, que no nos caracterizan como nuestra forma de ser y que son entendibles y comprensibles por la fase de crisis que estamos transitando. Entonces es un comportamiento interno, pero que se exterioriza con acciones en un intento de restablecer un poco el equilibrio. Pasamos también muchas veces a una fase de explosión. Todos no vivimos las crisis y digamos que acá les traigo es más como una manera de reconocer esta fase, estas fases en las que podemos transitar por diferentes situaciones difíciles, por diferentes obstáculos que nos llevan muchas veces como a generar un desequilibrio emocional, pero que todos no vivimos las etapas de la misma manera. Hay personas que pasan por un estado de explosión, es decir, un estado de impulsividad, ¿cierto? Entonces no logran controlar sus emociones,
no logran de alguna manera controlar como sus conductas o sus comportamientos y empiezan a generar muchísimos conflictos en el entorno en el que viven o en el que conviven, llámese trabajo, llámese estudio, el hogar, ¿cierto? Que es donde, digamos, donde más pasamos tiempo, vamos a ver reflejadas esas dificultades a nivel comportamental y emocional. Va a haber de alguna manera una presencia de unas conductas que pueden ser inapropiadas o destructivas. En la explosión, en muchas personas que tienen dificultades para controlar emociones, encontramos que transitan una situación dolorosa y en esa situación dolorosa presentan un intento de suicidio, que pasan por una situación dolorosa y presentan un acto agresivo y que la persona normalmente no era agresiva. Digamos que es importante detectar porque los comportamientos son como signos de alarma o señales de alarma, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no omitamos y no empecemos a normalizar conductas del otro o propias que normalmente no tenemos y más si esto se relaciona con una situación difícil que nosotros estamos viviendo. Luego viene, digamos, una fase como de estabilización donde se comienza a aceptar lo que pasó. Empiezo de alguna manera como a aprender a vivir con esa pérdida, si fue una pérdida, y a recuperar y a reponerme, como a recuperar la vida cotidiana, entendiendo que esa situación hace parte de mi historia. Existe aquí en este estado de que se están estabilizando algunos síntomas que de pronto ya la intensidad de la tristeza, la intensidad del miedo, la angustia no son tan elevados, se están de alguna manera disminuyendo, pero existe un riesgo si yo no continúo como en unos cuidados intensivos, pero a nivel emocional, para lograr transitar de una forma adecuada esa estabilización o esa previa situación de crisis, ¿sí? Y acá existe el riesgo de volver a recaer en el estado anterior, que puede ser esa respuesta desorganizada, que puede ser esa tristeza, que puede ser de alguna manera pues como una alteración importante en el estado de ánimo y que esto se refleje en el comportamiento. Y posteriormente, la última fase que se busca es esa fase de adaptación, que es cuando entonces logramos un equilibrio a nivel emocional y mental ante ese evento difícil, ante esa situación dolorosa por la que transitamos y que podamos volver a retomar como nuestra vida cotidiana. Lograr una funcionalidad, se toma de alguna manera como el control de la situación y logramos percibirnos un poco hacia el futuro. Cuando estamos en una situación de crisis, se nos dificulta ver el futuro, ¿cierto? Supongamos que es una pérdida por muerte, ¿cierto? Perdimos a un ser querido. A veces se nos dificulta en ese momento de transición de crisis planear hacia el futuro, vernos hacia futuro, porque se nos dificulta vernos sin ese otro, ¿sí? Porque era nuestra realidad previa, era la realidad que conocíamos, entonces de alguna manera esto genera como una desestabilización y una desorganización a nivel mental y hay un cambio importante en esa realidad que solíamos tener y que ahora sin esa otra persona, pues la realidad se fuerza a cambiar. Es muy distinto cuando nosotros buscamos un cambio a cuando el cambio llega sin nosotros buscarlo y sin esperarlo, y más si ese cambio no es de alguna manera deseado, no es positivo, ¿sí? Ahí es cuando en mayor medida se puede generar una crisis. De pronto quisiera, sé que es muy de exposición, pero quisiera saber si alguna familia en esta parte como de entender que es una crisis, porque esto es importante para lo que sigue, y las fases de una crisis, de pronto tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y usted. Bien, muchas gracias. Me alegra. Doctora, todo me queda muy claro. Solo tengo como una inquietud. Mi hija, lo que hace que salió de Servit, pues directamente del Carmen de Viboral, come de una forma muy compulsiva. No le voy a decir que se nota que lo hace como con gusto
o que lo disfruta, no, ella simplemente come y come y come, y es más que todo como la parte de los dulces o como las harinas, es como lo que más Ujú, le llama la atención, que de hecho está subiendo mucho de peso. ujú. Eso puede ser relacionado, ella cuando entró pues a servir era por ansiedad y depresión. ¿Hasta qué punto de pronto esté manejando totalmente en este instante como la parte de la ansiedad? No estoy muy segura, la verdad, porque hasta donde me he dado cuenta, en el colegio ha estado más bien aislada del resto del grupo, pero de pronto la parte de la forma en la que está comiendo puede de pronto estar relacionada a eso o más al Bueno, ¿me medicamento. recuerdas tu nombre? Erika García. Erika, bueno, Erika, digamos que frente a esta parte, pues habría que conocer muy bien las situaciones y el contexto de tu hija para poder identificar ese síntoma, a qué se debe y con qué puede estar relacionado. Porque la parte de la alimentación y el sueño, digamos que son como dos signos de alarma que nos hablan de que algo no está funcionando bien. Entonces, si no estoy comiendo nada o estoy comiendo en exceso, como en el caso de tu hija, hay que prestarle atención porque algo está pasando. Hoy estamos hablando de la parte de presentar una crisis, de transitar una crisis, pero digamos que esas alteraciones en sueño y en este caso en alimentación se puede dar por muchas, digamos como por muchos motivos, ¿cierto? Puede haber un estado de ansiedad que esté transitando y que no lo esté verbalizando, porque la ansiedad muchas veces se puede reflejar en la parte de la alimentación, que yo no estoy sabiendo regular una emoción y a veces buscamos por medio de la alimentación intentar regularla o intentar de alguna manera como saciar eso que es emocional. Eh, y estamos tratando de regularla con algo que es fisiológico, ¿cierto? Entonces, habría que mirar qué estados emocionales tu hija está transitando, a qué cambios de pronto se está exponiendo. Puede ser un síntoma de ansiedad, pero como te digo, mmm, pues hay que conocer muy bien el contexto, pues digamos que a distancia no es ni ético ni responsable decirte de pronto qué le está pasando a tu hija, pero sí es importante que en los seguimientos y en los controles pues hablemos como de esas conductas que se alteran porque pueden ser signo de que algo está pasando, ¿cierto? Entonces puede estar relacionado con un estado de ansiedad, no necesariamente con una crisis. La crisis está muy relacionada con un estado emocional muy inestable, ¿sí? Y que entendiendo por crisis que estamos pasando por un evento amenazante, por un evento muy difícil o doloroso, que puede estar amenazando de alguna manera pues como nuestro equilibrio y en muchas personas incluso la existencia es una reacción que genera muchísimo estrés. Eh, Sería darle como el seguimiento. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y vamos para la última pregunta para que continuemos. Carlos Palacio. Hola, yo tengo una pregunta con respecto a la duración de la crisis o la duración de las diferentes etapas. ¿Eso también varía o hay algo que se puede tipificar o el tránsito entre una etapa y otra? Uh-huh. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, ya vamos a ir pasando como a otros elementos importantes como de la crisis para poder entender como a nivel general tanto esa parte de las respuestas emocionales, del pensamiento, fisiológicas, pero también desde el tiempo. Y ahorita les decía, así como acá hay unos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, no quiere decir que esas etapas de la crisis nosotros las transitemos en un orden, porque no hay un orden en el ser humano, ¿cierto? No hay un orden, todos podemos vivenciar una crisis de diferentes maneras. Hay personas que empiezan muy tranquilas en una crisis, ¿sí? Y que decimos, pero no hay una reacción, qué extraño. O sea, uno espera que explote, uno espera que entre en llanto, que esté descompensada la persona porque acaba de perder a un ser querido y quizás la persona no ha logrado conectarse con el estado emocional y puede que al mes la persona apenas empiece a vivenciar la tristeza, la angustia, ajá. Entonces no hay, digamos, como en este caso,
un tiempo específico para transitar una crisis como tal. Se habla a nivel, digamos, como desde la teoría, se habla que normalmente uno transita una crisis entre 6 meses, 3, 6 meses, es la fase, digamos, como más significativa de una crisis, ¿sí? Dependiendo de mi momento, pues de la etapa del desarrollo. No es lo mismo una crisis en un niño por una pérdida de un ser querido a la crisis de un adulto por la pérdida de su mamá o su papá, supongamos, ¿cierto? No es lo mismo como alguien transita, pues como una pareja transita una separación, a como ese hijo menor o adolescente transita esa separación. Entonces, va a depender mucho de nuestro ciclo vital, va a depender mucho de cómo se da esa pérdida. No es lo mismo la crisis que puede presentar alguien que tiene una pérdida de alguna manera como que era medianamente esperable, pues porque uno nunca está preparado para saber cómo va a reaccionar ante una pérdida, a alguien que fue algo tan precipitante que fue, digamos, una pérdida en un accidente. Entonces, las reacciones son supremamente distintas, ¿cierto? Incluso podemos tener, yo tuve una familia que perdió a alguien en un accidente y las 3 personas de la familia reaccionaron supremamente distinto a la situación de pérdida que vivenciaron, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de nuestros recursos emocionales, va a depender mucho de la etapa en la que estemos también, de nuestra red de apoyo. Entonces, muchos de los teóricos nos dicen que más o menos las fases principales de la crisis están entre los 3 y 6 meses, pero hay personas que, de acuerdo a lo doloroso que haya sido, al impacto de la crisis, pues se demoren incluso hasta un año transitando una crisis, ¿cierto? Esto también va a depender, Carlos, de los cuidados, pues, y familias, de los cuidados que nosotros tengamos en ese momento de la crisis, y es de lo que vamos a hablar enseguida con los primeros auxilios psicológicos. Bueno, vamos entonces a continuar. Espero haberte dado respuesta a la inquietud. Sí, muchas gracias. Antes de continuar, tenemos una pregunta en el chat y nos dice doña Julia: buenas noches. Cuando la crisis se da en lo delicado, como un intento de suicidio, algunos familiares acosan en el sentido de que dicen que se va a matar y que eso es por llamar la atención. Ella dice que como mamá ve que es muy delicado y que hay un riesgo. Como familia, o sea, ella dice, ¿cómo la familia puede entender? ¿Cómo hacerle entender a los demás que son momentos de crisis y no es llamar la atención necesariamente? Bueno, es muy importante la pregunta que hace la familia porque a veces no tenemos cuidado y sobre todo entender que esa persona que está pasando por una crisis está en una vulnerabilidad importante, ¿sí? Entonces es entender que las palabras que nosotros en ese momento digamos van a tener un efecto importante en el otro. Estemos en una crisis o estemos en un estado depresivo que es diferente a una fase de crisis, no necesariamente el que está transitando una crisis se le diagnostique un episodio depresivo o un trastorno depresivo, no necesariamente, porque si no todos tendríamos un diagnóstico de depresión, ¿cierto? Entonces hay unas grandes diferencias entre una depresión y una fase de crisis. Pero independientemente del estado en el que estemos, haya un intento de suicidio en alguna persona cercana, es muy importante evitar juzgar y evitar señalar. Miren, normalmente escuchamos mucho en personas, incluso a veces, no solamente en familiares, amigos, a veces hasta en algunas instituciones de salud, escuchar que esto es un llamado de atención, ¿cierto? Es que está llamando la atención. Puede que sí, y hay que dársela. Hay que darle la atención a esa persona que si el intento de suicidio es una manera de decir que está mal, es una manera de decir que una situación lo sobrepasó, que no tuvo los recursos en el momento para regular y afrontar de una forma adecuada la situación de crisis, la situación dolorosa que esté viviendo. Entonces es importante no juzgar, ¿cierto? Hacer la invitación de no juzgar a las personas que transitan por una situación de crisis. Yo creo que acá, pues levante la mano el que no ha pasado por una crisis amorosa, sentimental, ruptura, económica, un cambio importante en su vida que le haya generado una desorganización, un caos
porque eso es como un terremoto, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel interno, ¿cierto? Si nosotros quizás evaluáramos cómo reaccionamos en una crisis y cómo reaccionamos cuando estamos estables, van a haber muchas diferencias, ¿sí? Entonces es importante que seamos muy acompañantes, que seamos de alguna manera contenedores en esa situación de crisis. ¿Cómo me gustaría a mí que el otro me acompañara si yo estoy mal? Si yo en el momento no tengo los recursos para afrontarlo, ¿sí? Y las crisis no se dan solo en los chiquis que hacen una pataleta, supongamos, y que esa sea la manera de mostrar que hay una inestabilidad. Los adultos también, y también lo hacemos, y a veces reaccionamos de formas que después decimos, yo cómo reaccioné así, yo cómo respondí así, yo en el momento como no, pues veía solo el túnel negro y no veía ninguna solución y el mundo se me hizo pequeño, por decirlo, ¿sí? Entonces, es importante a la familia que hizo la pregunta y a todas, pues no juzgar y menos un intento de suicidio que es muy doloroso para quien lo vive y quien lo vive no solo es quien intenta suicidarse, sino su entorno y su familia. Y como familia a veces de pronto lo vemos también como desde ese foco. Es un llamado de atención, ¿cierto? No solo está llamando la atención, hay que prestarle atención, es importante, eso significa que la persona no está teniendo los recursos ni la capacidad para manejar lo que en el momento le está pasando. Es doloroso, ¿sí? Entonces es una forma a veces de la persona querer salir de una situación dolorosa y no encuentra otros recursos. Y no estoy diciendo que sea una forma adecuada, es una forma inadecuada, es adaptativa de enfrentar una situación dolorosa, pero es la que la persona tuvo en el momento porque no tuvo más recursos. Entonces, no juzgar. No juzgar es una forma de ayudar al otro que está en el momento en una crisis o en una inestabilidad. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Cuáles son los síntomas entonces y los signos para entender que esa otra persona cercana a nosotros o que nosotros estamos pasando por una crisis? Acá solamente les traigo como algunos de los síntomas importantes, no son todos. Les contaba ahorita que cuando tenemos una alteración a nivel mental y emocional, hay 4 áreas que nosotros desde el área de psicología o psiquiatría o desde el área de salud mental evaluamos. Síntomas emocionales, pues el área emocional, el área del pensamiento a nivel cognitivo, hay alteraciones, la parte comportamental, que es lo más visible, y los síntomas físicos o fisiológicos. En los emocionales encontramos entonces que podemos generar situaciones de rabia, incredulidad, culpa, se elevan los niveles, digamos, como de irritabilidad o baja tolerancia a situaciones que nos frustran y se genera también una desesperanza. No encontramos de alguna manera como un futuro, no percibimos motivos para continuar, para seguir, y hay como un estancamiento y un estado de shock en esa inestabilidad emocional. En la parte cognitiva o del pensamiento, pueden haber alteraciones en la parte de la orientación, puede haber alteraciones como en la parte de pensar con claridad, entonces hay muchos pensamientos confusos, podemos pensar muchas cosas como al tiempo, no poder ordenar los pensamientos, no saber qué es lo que queremos hacer ni cómo lo vamos a hacer. Pueden haber pesadillas con esa situación dolorosa que estamos vivenciando. Casi que el pensamiento está muy focalizado en la situación de crisis, o sea, como en el detonante, ¿sí? Hay problemas de atención y de memoria. Normalmente hay unas alteraciones en unos neurotransmisores que generan una alteración entonces también en la parte atencional y de memoria, ¿sí? Y esto nos va a generar también alteraciones en lo comportamental, como reacciones de rabia. Muchas veces hay personas que frente a las situaciones difíciles se vuelven evitativas, entonces no salen de su casa, evitan encontrarse con personas, evitan espacios sociales, hay reacción de llanto. Puede haber cambio en rutinas o en hábitos, como por ejemplo en el sueño, puede que yo no esté durmiendo bien o puede que empiece a dormir demasiado. Pueden haber cambios en la alimentación, como lo hablábamos ahora, entonces puede que o coma muchísimo como para
alivianar ese estado de angustia o ese estado de ansiedad o ese estado de preocupación, o puede que desde la tristeza el apetito disminuya, ¿sí? Hay también una conducta como de estar chequeando o supervisando muchos elementos relacionados con esa situación de crisis o con esa pérdida. Hay síntomas fisiológicos como temblores, sudoración, taquicardia, dolor en el pecho, dolor en el estómago, sensación de frío. Sobre todo, digamos acá también hay un elemento que de pronto no está acá descrito, y es el agotamiento. Cuando vivenciamos una situación de crisis, nuestro cerebro está trabajando al 300% frente a esa situación de crisis. La mente de alguna manera se defiende, ¿cierto? Se defiende de esa situación dolorosa por la que estamos transitando. Y eso hace que haya mucho cansancio, mucho agotamiento y que no sintamos como la energía. Incluso por eso vemos situaciones de evitación, de aislamiento, porque hasta para relacionarnos y para hablar nosotros necesitamos energía. Cuando nosotros no tenemos mucha energía y pasamos por estados de tristeza, podemos ver que a veces como que hablamos menos, nos relacionamos, pero de pronto pues la interacción no es tanta como normalmente la tenemos, ¿sí? Porque todo eso requiere también energía. Antes de pasar entonces a los primeros auxilios psicológicos, es importante entonces que reconozcamos esta parte, digamos, como de la crisis, no como algo de locos, no como algo de otros, sino como algo de todos, ¿sí? Y que todos tenemos diferentes recursos y diferentes estrategias para afrontar las crisis, y por eso no es justo que nosotros continuemos calificando la reacción del otro como buena o mala, porque es que el otro no tiene nuestros recursos, ¿sí? Entonces, eso es como calificar a un pez por volar, ¿cierto? Y no por sus condiciones fisiológicas, de contexto, no calificarla como por sus habilidades y capacidades propias, sino que cuando existen esas complicaciones, entonces de alguna manera anulamos mucho e invalidamos la reacción emocional o doloroso que puede ser para esa otra persona y que de pronto para mí no, ¿cierto? Eso es como cuando escuchamos a alguien tuvo, no sé, una pérdida de una mascota. ¿Por qué te vas a poner así de mal si es que no me perdiste a mí? Es que no soy yo. ¿Tú por qué te vas a poner así de mal? O tuvo una ruptura de pareja siendo muy joven, pero no te puedes morir por eso, pues no es tu primera ni única relación, vas a tener muchas otras relaciones más adelante. Eso, así sea una intención de que el otro restablezca un poco como su estabilidad, no es adecuado, ¿cierto? Porque estamos invalidando eso que para el otro en ese momento de la vida es muy doloroso, ¿sí? Entonces a veces con la intención de querer que el otro esté bien, sacarlo de la crisis, porque además se nos hace muy difícil contactarnos con el dolor en una sociedad en la que a veces se ha estigmatizado muchísimo no solo la enfermedad mental, las emociones, ¿cierto? Si una mujer llora mucho porque llora mucho y porque usted es muy débil, usted llora por todo, y más si es un hombre que también tiene muchísima carga a nivel social y cultural, ¿cierto? Entonces si lloras no sos hombre, o si lloras no sos fuerte, ¿cierto? No llore que vos sos un hombre. Muchas veces escuchamos eso desde niños. Desde niños hay muchísima carga en cuanto a inhibir las emociones que son difíciles y que son normales, ¿sí? Entonces desde la niñez, frente a esos calificativos, estamos de alguna manera como interrumpiendo, primero, un reconocimiento de esa emoción que es normal, y segundo, si yo no la reconozco y cada vez que yo siento tristeza la tengo que guardar, porque o si no mi papá o mi mamá me van a decir que yo soy débil o vulnerable, o que ya que le pasó va a haber un rechazo, ¿yo cómo voy a aprender a manejar la tristeza en mi vida? Y es una emoción con la que yo me la voy a ver en diferentes etapas de la vida, si tengamos 40, 45, 50, independientemente de la etapa del desarrollo en la que estemos, pues las emociones es lo que nos hace humanos, ¿cierto? La diferencia está en las estrategias que tenemos para regularlas y modularlas. Ahora sí, ¿han escuchado esto de los primeros auxilios psicológicos?
para que ya pasemos como a la parte final. ¿Alguien ha escuchado los primeros auxilios psicológicos o qué se le viene a la Doctora, qué mente pena, con se me eso? cambió la imagen nuevamente. Sí, es para no darles pistas. Los primeros auxilios psicológicos, sí hemos escuchado los primeros auxilios en medicina, ¿cierto? En enfermería, atención de primeros auxilios, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, y lo traía también como a este punto posterior a entender qué es una crisis, la importancia de entender qué es esto de los primeros auxilios psicológicos y que no es algo que solamente tenga que ver con una profesión. No tenemos que ser psicólogos para dar primeros auxilios psicológicos, ni psiquiatras, ni médicos, ¿cierto? Cualquier persona que se pueda formar, que sí tenga una formación en primeros auxilios psicológicos, hay cursos de primeros auxilios psicológicos, nos pueden ayudar muchísimo como herramientas a nivel personal, pero también cuando sea esa pareja, ese hijo o esa hija que está pasando por una situación difícil, nosotros podamos saber cómo acompañarlo. Entonces, los primeros auxilios psicológicos, nos dice Esfera, pues uno de los primeros autores, y ACTS 2007, que inicia muchísimo más como la parte de llevar a la realidad esto de una herramienta, digamos, como a nivel emocional, nos dicen que es la primera ayuda y la primera atención que se recibe o que se brinda más bien a un afectado, ¿cierto? Que un afectado es esa persona que entonces está pasando por una situación de crisis, ¿cierto? Por un desastre, por una situación, digamos, como grave, y es la primera ayuda que esa persona puede recibir antes de pasar a una ayuda mucho más especializada. Describe una respuesta muy humana y de apoyo a otro ser humano que está sufriendo, que puede necesitar de una ayuda. Miren, se ha visto mucho en los estudios que, así como pasa con lo orgánico, lo que pasa es que hablar de lo mental es complejo, ¿cierto? Se le viene dando mayor lugar posterior a la parte de la pandemia y del COVID. Por fortuna, se le ha dado, digamos, pues avanzamos mucho en la parte como de salud mental, porque pues la parte de pandemia y COVID generó muchísimas alteraciones a nivel emocional y a nivel mental, y disparó mucho la parte como de depresión y ansiedad, disparó mucho la parte de estrés y se vio la importancia y la necesidad de que docentes, trabajadores sociales, padres de familia, líderes sociales o comunitarios, pues tuvieran herramientas psicológicas para poder de alguna manera ser coayudantes, ¿sí? Antes como de esa otra instancia profesional, como cuando hay un herido, un accidente y alguien brinda unos primeros auxilios psicológicos, pero que debe tener un curso antes de que esa persona tenga una ayuda profesional, ¿cierto? Hay un primer auxilio, incluso sería contactar una ambulancia, ¿cierto? ¿A cuántas personas eso no les ha salvado la vida? Y cuántos de alguna manera pues tuvieron muchas otras secuelas porque no tuvieron una atención oportuna. Esto mismo pasa con la parte emocional y mental, solo que en lo emocional se nos hace muy difícil entonces entender que como no hay una herida, como yo no estoy viendo, como yo no estoy visualizando esa herida, se me hace difícil un poco entender, obviamente, como esa alteración emocional y mental, y por eso los signos son otros, los que hablábamos ahorita, cognitivos, comportamentales, emocionales, fisiológicos, ¿cierto? Entonces es importante en esta medida pues entender que cualquiera de nosotros, si logramos como adentrarnos un poquito a eso de qué es primeros auxilios psicológicos, podemos tener herramientas para ayudar a salvar incluso una vida, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, tiene una situación, una crisis difícil y tiene ideas suicidas, entonces yo lo juzgo, pero si yo no lo juzgo y entonces lo escucho y le digo que es que si hay una ideación suicida, hay una ayuda especializada, un psicólogo, puedo ir a unas urgencias, porque eso es una urgencia médica en salud mental, ¿cuántas vidas podría salvar? ¿Cierto? Entonces entender que lo que nosotros hagamos va a tener un efecto en ese otro que está transitando una situación de crisis. Los primeros auxilios psicológicos buscan reducir el nivel de estrés inicial causado por ese evento traumático.
busca fomentar la parte de la adaptación y busca potencializar estrategias de afrontamiento de la persona que está transitando por una situación difícil. En esta parte de los primeros auxilios psicológicos es importante primero pues evaluar la aplicabilidad, es decir, si la persona está en una crisis muy grave y ya no solo es una idea, sino que está intentando hacerse daño, pues quizás ahí la aplicabilidad no hacer primeros auxilios psicológicos tan directos con la persona como escucharlo, hablar de lo que le está pasando, sino contactar entonces una red de apoyo inmediata a un profesional en salud mental, ¿cierto? Como psicología y psiquiatría, pues porque ahí ya hay de alguna manera pues como una situación mucho más grave. Y lo otro es primero evaluar que la persona no tenga un riesgo, por ejemplo, de muerte, ¿cierto? Yo no puedo estar aplicando primeros auxilios psicológicos si la persona, por ejemplo, tuvo un golpe o un trauma cráneoencefálico, no, pues está a punto de morir, pues el primer auxilio ahí va a ser mucho más orgánico y la ruta tiene que ser otra. Entonces yo ahí tengo que evaluar que la persona pues mínimamente tenga la capacidad de respuesta y que la vida no esté en riesgo, por ejemplo, en un desastre, en un incendio, etcétera. Tengo que saber a quiénes puedo ayudar desde la parte de primeros auxilios psicológicos y en qué casos muy graves, pues primero hay que preservar, que es lo prioritario, la vida. El contacto y la presentación, que siempre debe ser la parte inicial para generar un espacio como de confianza. Entonces, la parte de por lo mínimamente decirle quién soy, ¿cierto? Porque estoy ahí, en qué voy a ayudar a esa persona, tener una capacidad de escuchar activamente, de ser empático, de conectarme un poco como con la emocionalidad del otro. La escucha activa es como una escucha reflexiva, es decir, sin juzgar. Sino comprendiendo, intentando comprender al otro qué es lo que le está pasando. La contención emocional tiene que ver con la parte de yo poder como brindar estrategias para regular un poquito esa parte de ansiedad, tristeza, angustia, miedo, temor, etcétera. Categorizar las necesidades, entonces saber cuál es la primera necesidad de la persona. Supongamos que es un desastre y la persona no tiene dónde pasar la noche, ¿cierto? Entonces, esa va a ser una de las necesidades prioritarias. Yo no me puedo poner a pensar con la persona o a llevar a la persona a que piense cómo va a resolver dentro de un mes a largo plazo si hay algo inmediato que hay que resolver y es dónde va a pasar la noche, por ejemplo, ¿cierto? O no tiene con qué comer, supongamos. Entonces, ¿qué red de apoyo yo puedo activar para ayudarle a resolver esa primera necesidad? Posterior, como evaluar esa parte de las necesidades, cuáles son, no las necesidades mías, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad mía, ¿cuál puede ser? Que el otro esté bien. Entonces yo empiezo a hacer intervenciones o a decir muchas cosas para que el otro esté bien, cuando el otro en ese momento solamente necesita ser escuchado y comprendido, ¿cierto? Y si yo le impongo el estar bien, pues voy a estar anulando mucho, como lo hablábamos ahorita, y devaluando de alguna manera o minimizando el impacto emocional que para el otro tiene. Y muchas veces el otro, simplemente el hecho de ser escuchado, de darle lugar a lo que le está pasando, puede ser una manera de alguna manera, de alivianar su angustia o su preocupación. Mirar si es necesario en ese momento derivar al otro a una red de apoyo. ¿Cómo es derivar al otro a una red de apoyo? Bueno, si esa persona cercana o en ese lugar donde yo estoy, la persona necesita una institución de salud o la necesito derivar a una parte, digamos, como que ya tenga que ver más con su red de apoyo cercana, que tenga contacto con un familiar porque de pronto la persona está sola y está en un estado de angustia grave. Entonces es mirar desde las redes de apoyo que se tienen de acuerdo a la situación de crisis que esté viviendo la persona, cómo podemos ayudar a activarle esa red de apoyo, porque recordemos que la persona en el estado de crisis no piensa con claridad, ¿cierto? Hay cosas que pueden ser muy obvias y muy lógicas para el que está bien, para el que está estable, pero para el que está en crisis no hay obviedad y no es tan lógico y se le dificulta incluso encontrar soluciones muy mínimas porque está en un colapso, ¿cierto? Está, como lo hablábamos ahorita, como si fuera un terremoto, pero interno y emocional. Está en una desorganización.
y necesita de alguien que le ayude de alguna manera como a reorganizar su vida. Brindar algunas pautas como de afrontamiento. Entonces, si la persona de alguna manera está en una situación, digamos, como de shock, entonces poder invitarlo a que exprese, poder invitarlo a que hable, poder invitarlo a que busque ayuda, ¿cierto? Porque para muchas personas eso es muy difícil por el contexto familiar o social en el que viven. La parte de conectar con servicios entonces externos si la situación ya es muy grave, porque no siempre en una situación de crisis, como lo hablábamos ahorita, va a ser necesario llegar a un psiquiatra o va a ser necesario llegar a unas urgencias de salud mental, no necesariamente, ¿cierto? Eso va a ir siendo acorde a las estrategias y los recursos con los que cada persona cuente. Lo que debe entonces hacerse como para tener en cuenta cuando acompañamos una situación de crisis de alguien es ser digno de confianza, esta parte es la de ser empático, de poder escuchar con respeto, ¿cierto? De alguna manera tomar como permitir que el otro tome sus propias decisiones y no yo imponerle mis decisiones o lo que yo haría. Ser consciente de los propios prejuicios y preferencias y mantenernos al margen, es decir, yo ahí no debo hablar de mis creencias o de mis prejuicios, ¿cierto? Porque ahí lo importante es el otro. Dejar claro a la gente que incluso si rechazan la ayuda en ese momento, pues la puede recibir más adelante. No obligar quizás al otro, a no ser que en ese momento esté en riesgo la vida de la persona, pues un intento de suicidio o que vaya a agredir a alguien, ¿cierto? Y que haya riesgo incluso por su crisis y su inestabilidad, incluso de un homicidio, pues obviamente ahí sí, así no haya voluntad, es necesario acudir a una ayuda y será en contra de su voluntad porque ahí prioriza la vida de la persona, ¿sí? La parte entonces también de dejar claro que se va a respetar como la privacidad, esto es muy importante y sobre todo cuando tenemos familiares que están en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, que están en nuestra institución, es importante no hablar de las situaciones de nuestro familiar con otras personas, o sea, lograr tener como una privacidad, respetar la historia de esa persona, eso va a generar un poquito más de confianza. A no ser, como lo decíamos ahorita, que sea una situación que ponga en riesgo la vida. Comportarse de una forma adecuada teniendo en cuenta la cultura, la edad y el género de la persona, ¿sí? Entonces hablábamos de que no es lo mismo una crisis en un niño a una crisis en un adulto, pues van a haber diferencias a la hora de yo acompañar a esa persona. Algunas recomendaciones de lo que no debe hacerse, no aprovecharnos de la relación con esa, pues como de vulnerabilidad de la persona a la que estamos acompañando, no pedir a la persona dinero o favores a cambio, pues porque esto se ha visto, por eso se trae como a colación. A veces de alguna manera se sobrepasan los límites con ese otro, no hacer falsas promesas, digamos que generen una expectativa irreal a la persona que estamos acompañando, no prometer cosas que nosotros no podemos cumplir. Por ejemplo, la persona está pasando por una situación económica grave y decirle, ve, no, en una semana todo va a estar bien, ¿cierto? Pues no está en mí que en una semana la persona recupere toda la parte, digamos, como de pérdida económica que haya tenido, ¿sí? Entonces, las expectativas elevadas mías sobre el otro puede antes empeorar el estado emocional de la persona. No exagerar las habilidades, tanto de la persona o mías, pues ahí otra vez volvemos a la parte como de reconocer los límites, no forzar a la ayuda y no entrometernos en situaciones que el otro no quiere hablar o expresar, no presionar a la gente para que le cuente su historia, ¿cierto? Esto debe ser algo como muy espontáneo y recordar que ahí puede que algunos psicólogos, pues a veces estamos en situaciones en las que tenemos que generar primeros auxilios psicológicos, pero quien no sea psicólogo, recordar que no estamos haciendo una intervención psicológica, ¿sí? Que es un primer auxilio antes de esa ayuda profesional. No compartir la historia de esta persona con otras y por último, no juzgar a la persona por sus acciones o sentimientos. Esto pasa con mucha regularidad.
es muy frecuente que se juzgue al otro porque está en una depresión, que se juzgue al otro por estar en un estado de ansiedad, ¿cierto? Y esto ha llevado a que muchas personas incluso o no se abran a la ayuda o no busquen la ayuda en el momento adecuado, y esto nos puede empeorar el desenlace de la crisis. Les voy a compartir un relato cortico, pues digo corto porque lo extraje de, no sé si algunos han escuchado a Héctor Abad. Héctor Abad, Colorado, es uno de los fotógrafos que mejor ha retratado el dolor, digamos, de la guerra en nuestro país, en Colombia, y lleva muchísimos años, de alguna manera, trabajando como mediante fotografías. Él es también periodista, y mediante fotos ha de alguna manera como reconstruido un poco el dolor de muchos. Entonces es como una muestra de unos primeros auxilios psicológicos que hizo desde su profesión, en todo el trabajo que ha venido teniendo, resignificando un poco como la guerra en Colombia, pero sobre todo de los afectados que ha dejado la guerra. Entonces dice: para seguir trabajando, a uno se le puede olvidar que no todo es blanco ni es negro, que hay matices. Es en esas regiones de guerra donde hay historias de vida. Esa viuda vuelve a surgir, esas mujeres y sus hijos vuelven a cosechar donde han recogido sus muertos. Yo nunca he dejado de ver la vida y la alegría de las comunidades. Por eso te planteo que cuando yo voy a un lugar, siempre estoy tratando de encontrar el alma de los que sobreviven y descubriendo su capacidad de resistencia. Eso que hoy llaman la resiliencia, como la gente vuelve a surgir donde ha vivido sus tragedias, y eso sí que tiene este país. Pongamos el ejemplo de Bojayal, donde se dio esa tragedia en una iglesia. Jesús Abad fue el primer fotógrafo en ir a documentar esos hechos, pero Jesús Abad vuelve, no una vez, sino que vuelve muchas veces para seguir saludando a la gente, para verlas en qué están, para hacer la primera foto de la primera misa dentro de ese mismo espacio, y entender que donde vio muertos, después vio velas encendidas 4 meses después, y vio gente danzar, mapalé, orar, reír y cantar. Digamos que esta es como la otra versión de la crisis, ¿cierto? Entonces, cómo después de la crisis se resurge, se renace, y se reconecta con la vida. Eso es de alguna manera como lo que se busca desde los primeros auxilios psicológicos. Es importante que cuando nosotros demos una ayuda, busquemos como familia, como pareja, como profesional, porque también hay profesionales que nos acompañan hoy acá, de alguna manera como desde el lugar que nosotros estemos intentando ayudar a otro. Es muy importante que nos evaluemos cómo yo me conecto con esa experiencia y esa historia del otro, en qué nivel a mí me afecta. Ayudar entonces implica una responsabilidad, ¿cierto? Porque es cuidar no solo al otro, sino primero cuidar de mí. Yo estoy en capacidad para ayudar a ese otro. Piensa en lo que ha ayudado a superar las dificultades en el pasado y en lo que puede hacer para mantenerse fuerte. Durante la fase aguda de una crisis, toma periodos de descanso regulares y apóyate en otros. A veces, quien no está en crisis, a veces toma un lugar de salvador, ¿cierto? Y es muy peligroso porque el salvador a veces puede tomar el lugar de quien está en crisis. Se carga tanto de tantas situaciones y busca siempre sacar al otro de la crisis, que termina tan afectado y no reconociendo ese estado de vulnerabilidad, que puede de alguna manera entrar en un colapso emocional, y eso va a hacer que no estemos en la capacidad para poder ayudar a ese otro. Tómese un tiempo para reflexionar sobre cómo lo está afectando esa experiencia. Ahorita lo hablábamos, evita en estado de crisis. Es como cuando tenemos una herida física, hay que evitar ciertas cosas que normalmente haríamos sin la herida, porque hay que evitar que se infecte, hay que evitar que se empeore, ¿cierto? Pensémoslo también, que así funciona nuestra mente y a nivel emocional. Si nosotros estamos en una fase de crisis, en un estado de tristeza, estamos en una vulnerabilidad, necesitamos cuidar esa vulnerabilidad. Si yo en una vulnerabilidad consumo alcohol, empiezo con algún consumo de alguna sustancia o con conductas de riesgo, voy a empeorar mi cuadro, y puede que ya no sea una crisis, sino un trastorno o un episodio afectivo mental que requiera de una medicación, que no está mal, que también es una ayuda, pero que de acuerdo a lo que yo haga también en esa primera fase de crisis, se va a poder resolver más temprano o se puede demorar mucho más tiempo para resolverse. Evitar automedicarnos.
reconocer nuestros propios límites, identificar qué podemos cambiar y qué no, apreciar la ayuda que se logró proporcionar, consultar a un especialista en salud mental en caso pues de que hayan dificultades emocionales, fisiológicas o cognitivas que persistan y que generen de alguna manera una limitación para nosotros poder responder a las actividades de la vida cotidiana. Eso es fundamental, saber cuándo podemos, con ayuda de nuestro círculo más cercano, superar una crisis y cuándo necesitamos una ayuda profesional. ¿Cómo podemos entonces cuidar nuestra salud mental? Porque esto no solamente es para cuando estemos en crisis, ¿cierto? Si no estamos en la crisis, si no estamos en una fase aguda, también tenemos que reconocer esas estrategias que nos pueden ayudar a cuidar de alguna manera nuestro estado emocional. Cuidar nuestras horas de sueño, realizar alguna actividad física, mirar cómo está nuestro estado de alimentación, tener momentos en los que nos conectemos con el disfrute, organizar nuestro tiempo, tener algunos objetivos que podamos cumplir, que sean reales, cuidar cómo estamos cuidando nuestras relaciones personales con nuestra familia, cómo estamos manejando nuestros estados emocionales en el día a día y cómo de alguna manera compartimos nuestras preocupaciones. Y para terminar, les quería compartir este poema que es de Mario Benedetti, que tiene que ver precisamente con ese estado de resiliencia al momento de crisis, ¿cierto? Se dice que cuando estamos en crisis es cuando más de alguna manera conocemos como nuestra potencialidad y nuestra fuerza. No te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Miren que ahí nos hablan de la crisis. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Muchísimas gracias a todos.